Se escucha un poquito bajo, nada más. A ver, ahí un poquito mejor. Sí, mucho mejor. Ok. Bien, pues buenos días a todos. Esperando que se encuentren muy bien de salud y demás, sus familias. Y bueno, el tema que vamos a tratar es tablas dinámicas y segmentación de datos, evidentemente en Excel. Y pues nos arrancamos, ¿no? Aquí viene principalmente las reglas, mis datos, por si alguien quiere pues, mandarme un correo, un teléfono. Y las reglas que ya comentaba Edgar para hacer más eficiente este curso. Ya iniciando de lleno en el tema de las tablas dinámicas y segmentación de datos. Hoy en día sabemos que esto se tiene que ya utilizar sí, porque ya el tema de las hojas de cálculo pues cada vez se vuelven más fuertes, más dinámicas, con mayor información que se va requiriendo día a día. Y pues la intención es dar una plática al respecto y cómo poderla hacerla en 5 pasos, que es lo que, como yo lo vengo dividiendo, y que podamos todos pues iniciar con ello y profundizar más adelante. Entonces, hablando de tablas dinámicas, pues realmente ya son fáciles de entender y se puede trabajar como dice aquí, en trabajos en varias dimensiones, con muchos filtros, múltiples vistas y también cálculos que se pueden hacer más eficientes, ¿no? Y la segmentación de datos, pues es un esquema de filtrado dinámico con la intención de que se pueda visualizar la misma información desde distintas vistas, por llamarla de alguna manera, que lo cual nos da, pues ya no son la información estática, ¿no? Sino que hoy en día se requiere visualizarlo desde distintos ángulos, la información para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el objetivo es aprender, analizar un poco la información, darle los pasos para que ustedes puedan iniciar en este tema de las tablas y segmentación. Y la forma en la que lo pretendemos hacer por el corto tiempo que tenemos es identificar los objetivos, que ese es el primer paso. Una vez que se tiene cierta información, pues saber qué queremos, ¿verdad? Eso es muy importante para pues, tratar de ahorrar algo de tiempo, o sea, un poco de planeación. El segundo término es que esa información pues la convirtamos en una tabla, en una base de datos, que ya lo vamos a ver, ahí está el concepto de qué se trata, y complementar información de esa primer tabla que tenemos para pues incrementar nuestra visión de la información que vamos a presentar después en las tablas dinámicas. Crear las tablas dinámicas con sus formatos principales y los segmentos de esas mismas tablas dinámicas. Entonces, si se dan cuenta, iniciamos con una base de datos simple, que es lo que vamos a ver ahorita como un ejemplo. Utilizar esa información, convertirla hace ruido tremendo. Casi apagando tu micrófono y volviéndolo a prender. ¿Aquí será el micrófono? No.
A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, ya. Sí se quitó el ruido. Qué raro, ¿no? Pareciera que es, no Como una sé, interferencia. un motor, no sé. Bueno, estamos pues en el tema de convertir las tablas en el punto 2. En el punto 3 es complementar la información de esa tabla y crear las tablas dinámicas y por último la segmentación. En ese orden es como llegamos al punto cúspide de la segmentación de las bases de las tablas. Y de ahí, pues lo que seguiría es los famosos dashboards que le llaman, que son los tablos de comando para darle una vista a la información que queremos obtener como punto final, ¿no? Entonces, pues estos 5 puntos son los que, a mi consideración, son los que tenemos que seguir para llegar a este tema. Y la idea es que nos vayamos rápido en cada uno de ellos para que quede pues mucho más clara la idea, ¿no? El principal en este ejemplo, vamos a utilizar una información que tengo, que modifiqué los datos, no es la verdadera, pero es una información que creo que les puede servir como base para poder ver el ejercicio. Entonces, en este caso, como objetivos, identificar objetivos en esta información que tenemos es como conocer, digamos, los importes de las compras, identificar cuáles son las compras o cuáles fueron por un tiempo determinado, cuáles son los principales proveedores, por ejemplo, a los que les compramos, un porcentaje del valor de los equipos con relación al 100% de las compras, costos promedio, por ejemplo, y bueno, ahí ya depende mucho de la necesidad, de la imaginación que podamos tener para poder determinar o sacar información de una tabla sencilla, ¿no? Entonces, aquí el principal es, ya entrando en materia, ahora sí, como este segundo paso es tener una base de datos o una tabla sencilla como por ejemplo, ¿no? Lo que nos exporta SAP, por decir algo, y que estamos en ese tema. Tienes una información como esta, que está del lado izquierdo, y lo primero que tenemos que hacer es convertir esa información pues que viene como quien dice en bruto, la información, convertirla a una base de datos que es como está el lado derecho. Y aquí les puse la imagen de la opción que se necesita para hacer esa conversión, que eso es como, bueno, este paso es indispensable para hacer más eficiente la conversión de datos, ¿no? Entonces, el único requisito para hacer esta conversión es que no tenga las líneas espacios en blanco, ni las columnas tampoco tengan espacios en blanco. Entonces, que no se salte ningún renglón, ninguna columna. Entonces, esos son los únicos requisitos para que se pueda convertir a través de esta opción en una tabla, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer aquí el ejercicio muy rápido. Yo lo que desarrollé es esta consulta en donde pues ya tenemos, como quien dice, y esto es normal, son ficticios esos datos, no vayan a creer que son los de verdad. Tenemos 2000 registros en esta tabla y si se dan cuenta, pues no hay espacios, ¿no? Que es mi requisito. Entonces, con esto me voy a hacer un ejercicio de conversión y también tenemos las distintas columnas. Entonces, ¿qué tengo rápidamente? Echándole una revisada a las columnas, de qué datos tengo. Son, obviamente, pues el número de orden de compra, por ejemplo, la posición de la partida o del registro. ¿A qué proveedor? Aquí es importante mencionar que tengo, en este caso, dentro de la misma celda tengo el código y el nombre, que ahorita vamos a ver un ejercicio para dividir esa parte. Tenemos el grupo de artículos, solamente tenemos la clave, la fecha del documento, el código de material, la descripción, la cantidad de pedido, la unidad, precio unitario, el total, qué moneda fue y el elemento PET, ¿no? Que es como los que tienen el concepto de SAP, pues sabemos que es el número de obra, ¿no? A la cual se está comprando este producto. Y también
Por último, la fecha de entrega de que el proveedor se supone pues me va a entregar este artículo, ¿no? Entonces, con esto tenemos pues 2000 registros, como vemos aquí, y la idea, como mencionamos en este paso, es convertirlo a una tabla, ¿no? Y para ello, bueno, pues la idea es dejarles este archivo, y desde aquí, que es la misma información en bruto, pero ya la vamos a convertir esta en una tabla a través de la opción que comentamos, ¿no? Para ello, pues como decimos, ya vimos que tiene los requisitos indispensables y entonces nos vamos a la opción que comentamos y dice crear una tabla, que es, pues el concepto es convertirlo en una base de datos, ¿no? Ahora que ya tenemos esta tabla o base de datos, pues qué características o qué beneficio tiene, pues el Excel lo hace, pues tiene sus ventajas de estar manejando una base de datos, por ejemplo, que tradicionalmente ustedes lo ven como filtros, ¿no? Tradicionalmente lo vemos así, pero esta suma, por darle una característica, por mencionar alguna de ellas, ustedes pueden sumar en una columna, pues el total, ¿no? De aquí. Pero, ¿qué sucede? Que si ustedes hacen un filtro sobre, por ejemplo, de este RB, pues entonces le da solamente como una especie de subtotal y eso lo hace ya automático el sistema, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de hacer una conversión de unos datos que son originales simples a una base de datos. Entonces, además de como en este ejercicio que estamos haciendo, es la plataforma inicial para luego convertir en una tabla dinámica que ahora la vamos a ver. Entonces, tenemos aquí, bueno, se me olvidó ponerle el título, que es el total de la compra, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál sería? Ya tengo el primero, que es la conversión de datos simples a base de datos. Me voy al segundo tema, que aquí sería complementar información a esta tabla. ¿A qué me refiero con esto? A que es aprovechar estos mismos datos que ya tenemos aquí para complementarlo con más información que en algunos casos depende de la misma tabla, es decir, deducir datos de esta tabla que ya tengo aquí y complementarlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo coloqué aquí unos títulos, nada más para hacerlo más rápido. Yo coloqué unos títulos aquí, deducir, por ejemplo, en el caso de, no sé si se alcanza a ver, si se alcanza a apreciar bien, el año de la compra. Es decir, aquí extraigo con una formulita que ya muchos la deben de conocer, el año de la fecha del documento. Entonces, extraigo esos datos y esta es otra de las ventajas que tiene el manejar una tabla o una base de datos, que quiere decir que esta misma fórmula, si se dan cuenta, no la tuve que copiar, ¿no? En cada uno de ellos, sino que en automático me identifica que esta fórmula siempre va a ser la misma, inclusive si yo le agregara registros aquí, ¿sí? Entonces, esa es otra de las ventajas. Ahora, también de esa misma fecha, puedo deducir, igual a través de otra formulita, el mes, el número de mes de esta misma fecha, ¿no? En este caso, solamente le voy a dar un formato para que en el número de mes me coloque un 0 antes. Eso es para fines de poder organizarlo y ordenarlo de manera consecutiva los meses, ¿no? Sí, porque si no sería el 1 y después del 1 me pondría el 10 y solamente dejo el número de mes. Eso es a datos como un tip, ¿no? Para cuando se quieren presentar información. Y aquí les voy a dejar la fórmula para que ustedes puedan hacer sus ejercicios más adelante. Bueno, de aquí, el nombre del artículo, ya aquí este es un ejemplo en el cual pueden deducir información de la misma tabla.
pero también se puede complementar, como por ejemplo, les comentaba que aquí tenemos el nombre del grupo al que pertenece este artículo, pero no tenemos el nombre, ¿no? Entonces, para eso, también creé acá una hoja donde vienen catálogos con los nombres con los cuales podemos complementar también con otras formulitas que ahorita vamos a ver, que es la muy sencilla, que es la de buscar B, en la cual, pues, vaya, por ejemplo, tenemos el nombre del proveedor aquí, en este lado, pero si se dan cuenta, tiene primero el código. En algunos reportes, por ejemplo, de SAP nos los coloca así, pero yo lo quise aprovechar para modo de ejemplo también, y cómo pueden extraer información. Entonces, colocando primero en el código del proveedor, que estamos en eso, hay otra función que se llama, en este caso, en esta versión de Excel, MED, en el cual del nombre del proveedor vamos a extraer los primeros seis registros, o más bien caracteres de ese texto, en el cual, pues, lo único que haríamos es traer el código del proveedor, ¿verdad? Entonces, con esta función de esta columna, traemos únicamente los primeros 6 registros que significan el código de proveedor, ¿no? Entonces, con ello, ahora lo que podemos hacer, si yo tengo un catálogo, en este caso, de proveedores, entonces lo que haría es buscar este proveedor y traerme el nombre a esta base de datos, ¿no? Para complementar mi tabla, que ese es el proceso en el que estamos. Entonces, voy a hacer rápido nada más para que se queden con el concepto. Es en este caso, que es consulta. Es que buscar B depende de las versiones de Excel. Nos han cambiado esos nombres de funciones. Bueno, en este caso es el código y lo que hace es, en este caso, esta función, pues es buscar en ese código, en esta tabla, en el catálogo de proveedores, que se traiga el número de registro, y nada más vamos a fijar aquí el rango de celdas para que no me lo cambie, y entonces ya viene ahora el nombre del proveedor. ¿Cuál es la ventaja de separar esto? La ventaja es que ahorita lo vamos a ver, es que podemos ordenar alfabéticamente por el nombre del proveedor, siendo que en este formato, pues no lo podríamos hacer, ¿no? Porque viene primero la clave y luego el nombre del proveedor. Entonces lo que hicimos aquí fue separarlo y colocarle nombre en otra celda, en otra columna. Entonces, esta fórmula, como estábamos hablando de una base de datos, pues se copió a todo el formato, ¿no? Entonces, de la misma manera vamos a colocar el nombre del grupo, del artículo, en el cual está buscando este nombre de grupo, y le va a colocar el nombre que está aquí, ¿sí? Aquí está, vamos a poner lo mismo. En este caso es el número 2 y 0. Vamos a poner el rango, y ahora ya tenemos, también complementamos con el grupo de artículos. Lo mismo aquí, vamos a poner el nombre de la obra, vamos a dividir un poquito vamos a dividir el número del elemento P, que es 1 al 9, para que solamente me dé el puro número. ¿Por qué? Porque en mi catálogo, pues solamente tengo el número del elemento P hasta sin el guión 01, ¿no? Entonces, vaya, lo único que quiero dar son unos ejemplos de cómo de cierta información se puede obtener mucho más, ¿no? Y vamos a ponerle ahora el nombre de la obra a esta tabla, ¿no? Nos vamos aquí a buscar el catálogo, ponemos ahora el nombre y vamos a fijar la celda.
Ya tenemos también ahora el nombre del proveedor. Y ya como último, yo creo que, por ejemplo, ya creo que ya se agarró la onda de qué se trata esto. Y vamos a, por el tema de la información, le vamos a colocar aquí el total en moneda nacional con una simple formulita también. Vamos a utilizar este tipo de cambio para todas las compras. Y cuál sería la formulita de que si esta moneda, el valor de la moneda son dólares, multiplique este valor, el valor total, por el tipo de cambio. Nos fijamos. Y le sume, y si no, bueno, pues entonces solamente coloque el total del valor, y ya serían pesos, ¿no? Está. ¿Esto por qué es? Porque tenemos, en este caso, la moneda, en cada renglón nos está definiendo si a veces son dólares y a veces son pesos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es convertir todo a pesos para poder tener un valor general de toda la información. Entonces, esto se puede decir que es uno de los dos puntos más que más nos lleva tiempo el desarrollo de este tema. ¿Por qué? Pues porque hay que pensarle muy bien qué es lo que queremos y sobre todo cómo podemos obtener información de una base complementándola de distintas áreas, ¿no? A eso yo me estoy refiriendo en este concepto de complementar información. ¿Cómo genero nuevas columnas en base a los mismos datos que ya tengo o desde otras áreas, como son en este ejemplo que estamos viendo, los catálogos, ¿no? Que se complementan. Entonces, una última podría ser que, por ejemplo, en este caso, si yo sé que los dos primeros dígitos de este número de orden de compra significa que el 44 es importación, entonces yo le digo aquí en esta formulita que si los dos primeros registros, los dos primeros caracteres son 44, entonces el valor que le ponga a esa celda sea importación, y si no, pues entonces que sería fuera nacional. Entonces, ahí está. Esta celda de esos dos primeros caracteres de la orden de compra, del número de la orden de compra, me indican que es una importación y si es diferente, pues entonces es nacional, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, de esos temas, en lugar de estar capturando, pues, qué es importación y qué no, pues entonces mejor hacemos una fórmula que se base en esta variante, que siempre va a ser lo mismo. Todos los que sean 44, pues son importación. Entonces, de lo que tenemos en datos originales hasta la columna P, pues como sin mayor esfuerzo, tenemos en este caso hasta la Y, ¿no? Entonces ahí se puede desarrollar pues muchísima más información al respecto, ¿no? De esto, y la base es, en este caso o la idea más bien, es tener una tabla en donde tengamos la mayor información que vamos a necesitar para analizar, ¿no? Entonces, ya está preparada nuestra tabla en este momento, como para hacer ahora sí una tabla dinámica. Para ello, de acuerdo a este seguimiento de los pasos, ya hemos complementado la información en este caso, ¿no? Y de aquí, pues entonces nos pasamos al siguiente, que sería el número 4, que es a ver si logramos comprender, porque este es fundamental en tenerlo más claro. Nos podemos llevar mucho tiempo seguramente en esto, pero voy a tratar de hacerlo de la forma más rápida y ojalá que se pudiera comprender.
que yo creo que es muy sencillo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra tabla ya extendida con datos. Y vamos a utilizar esta opción que es insertar. Ahora la primera fue tabla y ahora vamos a utilizar que a partir de esta tabla, es decir, de nuestra tabla extendida, vamos a generar tablas dinámicas dependiendo de lo que queramos analizar. Y que pueda haber n cantidad de tablas dinámicas basadas en la misma base de datos, que todas parten de aquí. Para ello, pues generamos esta opción y con la cual pues nos va a decir, nos va a generar una tabla, que ahorita lo vamos a ver, y entonces nos va a dar los nombres de los campos, de lo que son los encabezados de cada una de las columnas, para hacer la combinación de información. ¿A qué se refiere esto? La lista de campos de la tabla dinámica. Aquí el concepto de la tabla tiene este cuadrante. ¿Qué significa? El primero, pues, es, como su nombre lo dice, es un filtro del resumen que queremos visualizar, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de hacer una combinación de sumas o de resumen, tanto para columnas como para líneas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es un ejemplo que viene, pero realmente lo que quisiera transmitir es que en este cuadrante de esta selección de tabla dinámica, lo que hacemos es que en nuestra base de datos coloquemos qué queremos resumir aquí, en donde dice suma de valores. Normalmente se colocan aquí los campos de acá arriba que sean numéricos. Eso es lo más común. Y lo más común es también sumar, ¿no? Quiero sumar, en este caso, pues, están estudiantes y demás, pero ahorita lo vamos a ver ya con el ejemplo de las compras. Yo quiero sumar las compras de un mes, ¿no? Eso lo puedo colocar como parte de este resumen o como en una columna, pero además de querer sumar las compras de un mes, que es el campo que ya creamos acá, que tiene el título de mes, también lo quiero resumir, pero por proveedor, ¿no? Entonces el proveedor lo coloco en la línea, que sería en esta parte, y en la parte de arriba, en la columna, en donde se van a desglosar los meses, y aquí sería la suma, tanto el cruce, ¿no? Tanto de el mes como el proveedor. Entonces, bajo ese principio, están todas las combinaciones que se puedan imaginar ustedes y que tenga sentido la información, evidentemente, ¿no? ¿Por qué otras cosas se puede, por ejemplo, hablando solo del mes, ¿no? Pues se puede determinar, pues por año, por ejemplo, acá el año en una línea y el mes arriba, ¿no? O, dependiendo de los campos que tengamos, de ahí la importancia de extender nuestra tabla o nuestra base de datos, de tener la mayor cantidad posible de campos para poder analizarlo desde distintas perspectivas que hablábamos al inicio. Entonces, de eso se trata, de que este resumen es básico, entenderlo claramente para poder, en base a esto, pues entonces generar mayor información. Y que es, pues ahora sí que es ilimitado las combinaciones que se pueden hacer, o bueno, está limitado dependiendo de los campos, pero sobre todo que tenga sentido y que sea, pues en la medida de lo posible, no repetitiva y que nos pueda generar información, como decíamos, para la toma de decisiones. Entonces, que sea práctico, ¿no? También. Entonces, esto es la clave de todo el tema, por eso es que yo creo que es importante, pero no hay como verlo en el ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los pasos. Tengo mi tabla, mi base de datos, inserto una tabla dinámica, selecciono mis campos
y analizo y le doy formato después a mi tabla. Entonces, vamos a verlo ahora ya cómo se hace esto, en lo cual, pues como ya vimos, tenemos nuestra base de datos ya extendida. Y entonces, como dice la opción ahí, pues nos metemos de lleno en esta base de datos como tal. Nos vamos a insertar, generamos una tabla dinámica. En este caso, pues es la única opción adicional que dice que si genera una tabla dinámica que va a tener un nombre, si es que le queremos colocar un nombre, y si no, pues ya le asigna al sistema el nombre de la tabla, y que si le queremos en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente. En este caso, como yo ya la creé acá, está en blanco, voy a ponerle que la quiero aquí, y entonces ya nos genera la opción. Esta es la lista de campos que comentábamos en la diapositiva, y esos son, ahora sí, los campos de mi tabla, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué queremos? Bueno, como les comentaba, es importante definir cuál es el objetivo, qué es lo que queremos presentar con esta información en la base de toda esta lista de campos de nuestra base de datos. Con ello, como comentábamos ahorita, tenemos el nombre del proveedor, ¿sí? Entonces, como línea nos coloca los nombres que son iguales, ¿no? Aquí me faltó uno que ya sé cuál es, creo es, si no me equivoco, va a ser el 2000, porque ese tiene tiene aquí, vamos a quitarle es el 2000, porque es un número que por eso no lo encuentra, que no mide 6 dígitos y no mide menos. Nuevamente. Aquí está. Uy. Nada más para efectos de presentación de la información, ¿no? Aquí ya ahora sí ya tiene el nombre. Y pues el ejemplo que comentábamos, ya tenemos el mes de la compra. Y entonces ahora nos coloca los meses en donde encontró un mes. Ahora, ¿qué queremos resumir? ¿No? Queremos un filtro donde diga, bueno, además del mes, que ese es otro tema que es importantísimo, que se pueden hacer especies de capas, ¿no? En la cual, aparte de que nos está desglosando por columna el número de mes, y que en esta fórmula, para eso les comentaba que era importante colocarle un 0 a través de esa formulita, en el cual pues venga en orden, ¿no? del número de mes. Entonces, aparte de eso, queremos que por mes me diga la moneda, ¿no? Cuánto de moneda nacional y cuánto pesos por mes, y un total, ¿no? En este caso, este total no tiene sentido porque me va a sumar tanto dólares como pesos y pues no me dice nada esa información. Entonces, aquí en el título le puedo quitar que no haga la suma, y entonces me va a poner un total por un monto por cada pues mes, ¿no? Y tipo de moneda. Y ahora, pues lo que voy a hacer es sumar el total de mi compra, que es, en este caso, este total, y tengo ya el valor. Entonces, nada más para no generar tanto número, voy a quitarle el que es de moneda, nada más quería para ver temas de ejemplo, pero en realidad es el monto, vamos a ponerle, en lugar de que sea el total general, le vamos a poner todo en moneda nacional para que tenga sentido. Ahora, si se dan cuenta aquí,
pues obviamente el monto no es eso, ¿no? Sino que aquí está contando el número de registros que se encontró, o que está sumando, contando más bien el número de registros de órdenes de compra o de partidas más bien, de cada mes de cada proveedor. Entonces, para quitar eso, o bueno, en este caso sí tiene sentido esta fórmula, pero realmente lo que estamos sumando aquí, más bien lo que queremos es la suma, ¿no? El valor de esas compras. Como estamos poniendo acá el total de toda moneda nacional, pues entonces hay que sumarlo. Ahora, lo único que resta, pues es pues, darle formato para que tenga una mejor vista, ¿no? Entonces, esta es la esencia de todo. En este caso, en esta tabla, lo que queremos analizar es por proveedor, por mes, cuánto le hemos comprado, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues ya lo tenemos de esa manera. Y una vez que tenemos esto, a lo que nos iríamos entonces sería a la segmentación. Vamos a crear otra rapidísimo, porque ya el tiempo está apremiando. Vamos a crear otra sobre esta misma vamos a generar una tabla más que nos diga, por ejemplo, ahora vamos a colocarle el grupo el nombre del grupo de artículos. También por mes. ¿Sí? Entonces, pues esa es una de las formas en las que se puede generar esta información, o también, o por otro caso, rapidísimo, solamente copiando desde aquí mismo, colocamos otra donde por mes también sea lo que queremos, pero por el nombre de la obra, ¿no? Que está en el elemento PEP y está el nombre de la obra. Entonces, todo esto, como se dan cuenta, depende de, evidentemente, nuestra base de datos, ¿no? Ahora, la forma más, voy a colocar esto, organizarlo nada más para que se pueda apreciar mejor, que ya de aquí va a depender mucho de la imaginación de cada quien, para colocar la segmentación. ¿A qué se refiere entonces ahora que ya tenemos esas tablas? Pues ahora nos vamos a la parte de la segmentación. En la segmentación, pues no es más que una opción que también, que ya tenemos, que depende, perdón, de nuestra tabla dinámica, y que a través de esta opción de opciones, estando colocado en la tabla dinámica, insertar segmentación, y entonces seleccionar los campos, seleccionar los campos con los cuales quiero hacer una combinación de esa misma información. Entonces, este concepto de la segmentación, ahora lo vamos a ver, y realmente se trata de que la combinación de cada uno de estos segmentos, de los datos de cada uno de los títulos que se repiten, estas tablas me las actualice, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos 3 tablas, ¿no? Lo tengo por proveedor, lo tengo por obra y lo tengo por tipo de productos, ¿no? Voy a colocarlo así para que se pueda ver bien. Entonces, yéndonos a la opción que comentamos aquí en esta parte, únicamente nos vamos a la parte de opciones, estando colocado en una de ellas, y insertar segmentación de datos. Entonces, aquí yo selecciono cuáles son los campos en los cuales quiero que estas tablas se actualicen, ¿sí? ¿Cuáles son las combinaciones que quisiera? Bueno, pues aquí identificamos, por ejemplo, por un elemento PEP, si yo quisiera, por año, por mes, obviamente por el nombre del proveedor, bueno, en este caso sería el elemento PEP, y
pues sí, el origen, ¿no? Que es el título que vimos y obviamente por nombre de la obra, ¿no? Entonces, seleccionando esos campos a través de esa opción, ya vienen estos segmentos que nosotros pues, podemos darle formato, acomodarlos, darles color, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí, lo único que tenemos que hacer es relacionarlos con estos nombres de las tablas. Es decir, cada una de ellas tiene un nombre, si se dan cuenta, en esta parte de opciones, tiene tabla dinámica 8, tabla dinámica 7, tabla dinámica 9. Esos títulos solamente es para relacionarlos con esto. ¿Cómo funciona esta parte de la segmentación? Una vez que ya lo definimos aquí, pues que si ustedes quieren saber de este proveedor, bueno, que ya lo tenemos en este caso por mes, ¿sí? Si la selecciona cualquiera de esas opciones, quiere decir que quieren ver de todos los proveedores y cuánto se compró en este mes, que ya lo tenemos aquí, por todos los elementos PEPS y todos los nombres de las obras, y si es de importación o es nacional. Sí, pero, por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto es de importación del mes de enero, pues entonces serían estos, ¿no? Todo depende, evidentemente, de los campos. Por eso es que les comentaba que es importante complementar información tratando de que no sea manual, sino que se pueda deducir y sea más automatizado, de tal manera que en la combinación de todos estos variantes podamos consultar información. Ahora, si se dan cuenta, esto no se actualizó con la selección que hice yo aquí, en esta combinación. Eso es porque cada una de estas segmentos, yo los puedo decidir cuáles tablas quiero que se actualicen. Y para ello, pues en cada una de estas hay una opción que dice, aquí está, que es seleccionar conexiones de tabla dinámica. Entonces quiere decir que este segmento se relacione también con estas dos, que es la tabla 8 y 9, son estas dos. Entonces con ello, pues ya se van a actualizar una vez que yo haga la selección, ¿no? Entonces, aquí de rápido nada más voy a hacer nada más para que lo puedan apreciar y puedan hacer sus ejercicios, también ustedes puedan hacer sus pruebas, ¿no? Entonces, ahora sí, si yo le pongo que es el mes 7, pues ahora sí, estas tablas me los va a modificar también, dependiendo de la combinación de segmentación que yo le haga. Si solamente quiero saber de importación, pues estas fueron las importaciones de este tipo de productos para estas obras y en estos meses, que es lo que estamos analizando. Entonces, de aquí viene, ya se desprende toda una serie de combinaciones con las cuales pues ustedes puedan trabajar, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que ya estamos sobre el tiempo y lo único que quería dejarles como reflexión es que a partir de esto, evidentemente ustedes saben que de esta tabla, y si no, pues se los comento, ¿no? Que a partir de una tabla también se puede generar pues una gráfica, ¿no? Cualquiera de las gráficas. Entonces, si de esta, vamos a ponerlo, sí, vamos a dejarlo así, de esa tabla, pues también al momento de actualizar o su combinación, y esta gráfica depende de esa tabla, pues entonces también la gráfica se va a modificar de la misma manera. Entonces, aquí nos lleva eso a que ustedes pueden, como un ejemplo, desarrollar este tema que le llaman ahora el dashboard, que está muy de moda, ¿no? Es hacer resúmenes de gráficos, sobre todo, con esta modalidad de la segmentación de datos para poder actualizar en base todo a una base de datos que partimos de una lista de registro simple, ¿no?
Entonces, pues, si quieren esa información, se las puedo mandar, les puedo compartir. Y si tienen más dudas, pues también lo podemos ir platicando cuando gusten. Edgar, creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Sí, de todos modos por el tiempo no te preocupes tanto. Sí. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Yo sé que es un tema, es muy rápido, ¿no? Pero yo quería transmitirles al menos los pasos que nos sirven como base para poder llegar a esta parte. Y de aquí, pues cada quien se pueda pues desarrollar sus temas, ¿no? Cada quien su información y pues que sea de provecho para todos. Esa es la idea. En el chat sí tengo dudas. Jorge Cruz Martínez pregunta que si se puede exportar lo que se tiene en una tabla dinámica a SQL Server. Si se puede exportar. A SQL. Sí, de hecho, bueno, más bien la tabla, la base de datos es la que se exporta, ¿no? Esa es la que se exporta a un SQL y del SQL, pues ya se puede generar. Ahora, lo que normalmente se hace, que hacemos es que si alguien tuviera un servidor con cualquier motor de base de datos o una base de datos, por decir así, como dicen, de SQL, de MySQL o de otros sistemas, lo que se hace es que se integra, como por ejemplo, a ver si puedo muy rapidísimo aquí, yo tengo una base de datos de MySQL, entonces por ejemplo, aquí podemos importar una base de datos de, por decir algo, los tipos de cambio. Esa es una conexión, ¿no? Que se hace a un SQL. Aquí están mis tipos de cambio, una base de datos aquí rapidísima. Entonces se importa, ya tienes tu tabla y a partir de esta tabla en Excel, por ejemplo, pues ya generas tu segmentación y demás. Más bien es al revés, ¿no? Traer de una base de datos a Excel y entonces de Excel hacer tus combinaciones. Como por ejemplo este tipo de cambio, lo podemos combinar con la fecha, con este día, la fecha de la compra. Tendríamos aquí el tipo de cambio en una columna y entonces mi valor de todo en pesos, en lugar de utilizar un solo tipo de cambio, utilizo un tipo de cambio por cada línea. Entonces es más real. Espero que se haya contestado la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Parece ser que no hay más preguntas. Excelente. Quiere decir que sí se aprendió. Que fue bastante claro. Sí, muy bien. Pues no sé si hay algo más, Edgar. No, si ya no hay dudas, si quieres Sí, podemos cerrar entonces la sesión. Nada más les recuerdo a todos visitar la plataforma de CIPSA Diagonal Capacitaciones para que nos regalen sus comentarios tanto de esta capacitación como de algunos otros temas que les gustaría que se impartieran. Sí, o si también les sirve este archivo para que puedan hacer sus pruebas o tienen alguna duda o consulta, pues con todo gusto. Teléfono también. Sí, claro. En la presentación venían tus datos, ¿no? Para que se puedan contactar contigo. Así Okay. es. Pues bueno, muchísimas gracias, Juan Ivonne, y Bien, gracias a todos por asistir. Muy bien, hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego.